Y hoy seguimos adelante a partir del versículo 19. Vamos a leer hasta del 19 al 29, aunque realmente la predicación va a estar basada hasta el versículo 24. Pero es interesante porque podemos ver lo que va a venir después, que nos habla también del juicio del Hijo. Pero vamos a leer primero en esta parte Juan capítulo 5, comenzando a leer desde el versículo 19, y nuestra predicación en esta mañana estará basada en los versículos del 19 al 24, pero vamos a leer hasta el 29 para hacernos una idea del contexto y de lo que vendrá después. Así que Juan capítulo 5, comenzando a leer desde el versículo 19, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: respondiendo entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Recordamos en el contexto de este capítulo 5, acordaos que habíamos estado hasta el capítulo 4 de una manera, y habíamos visto cómo Juan había ido de una manera cronológica. Ahora en el capítulo 5, digamos que se rompe esa regla, y ya no es, el apóstol Juan ya no va de una manera cronológica, sino nos pone esta sanación del paralítico de Betesda, que nos recordaba, y vimos también cuáles eran los símbolos, aunque también vimos que la reacción de este paralítico de Betesda, acordaos, no fue la mejor, ni tampoco sabemos si realmente fue realmente salvo. Ahora, lo que sí vimos en la segunda predicación que vimos, que fue la semana pasada, vimos también cuál fue la respuesta de los fariseos, porque el problema, ahí es donde Juan quiere llevarnos, el problema era sobre todo la sanación de ese paralítico en el día de reposo y la confrontación que Cristo tenía con los fariseos. Así que ahora en esta tercera predicación, lo que vemos es la respuesta de Jesús precisamente a esas cosas que le estaban acusando los fariseos, de que no estaba, como sabemos, Cristo sufrió muchos ataques de los fariseos cuando decían que por Beelzebú sanaba demonios, y sanaba demonios, efectivamente. Y entonces, pero vemos aquí cómo Jesús va a responder claramente. Dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, vimos antes. Así que, como hemos visto en estos primeros 5 versículos de nuestro texto, se nos habla del Padre, y explícitamente, prácticamente en todos los versículos, podéis ver que se nos habla del Padre y el Hijo. Entonces, es Cristo el Hijo quien nos habla del Padre. Pero ¿cómo podemos nosotros entender esta relación entre el Padre y el Hijo? Ayer estuvimos hablando a veces de las relaciones que hay en la familia, en las relaciones entre padres y hijos, y cada uno viene de un contexto diferente. También estuvimos hablando de nuestras relaciones con los suegros, y vemos la diferencia que había. Algunas relaciones son fantásticas, otras digamos que no son tan fantásticas, ¿verdad? Pero primeramente podemos ver que cómo podemos nosotros entender esta relación del Padre con el Hijo. Podemos ver que las relaciones humanas entre padres y hijos no son perfectas. Recuerdo, por ejemplo, en mi caso, yo jamás tuve una relación realmente cercana con mi padre.
A mí me gustaban los deportes, él no sabía absolutamente nada de ellos. A él le gustaba leer y pintar y a mí en aquellos tiempos no me gustaba absolutamente nada de esto. Era totalmente un extraño para mí. Tampoco tengo un solo recuerdo, ni siquiera de jugar con mi padre cuando era pequeño. Tampoco tengo un solo recuerdo de verle jugando con alguno de mis hermanos. Todo marchó así, en esta manera, durante muchísimos años, hasta que un par de años antes de su muerte, el Señor me llamó al ministerio y cuando Él se enteró que yo iba a entrar en el colegio bíblico, hubo, digamos, un clic, hubo un cambio de 360 grados que no habíamos tenido en casi 40 años. Entonces, algo que decidió revivir, ya que como Él también fue pastor, entonces, de repente, nuestra relación cambió completamente esos 2 o 3 últimos años de su vida. Las conversaciones telefónicas, de lo cual nunca duraban más de 5 minutos, empezaron a ser más duraderas y hablábamos de cosas, de pastorado, de cosas aquí en España, de diferentes pastores, de diferentes cosas que él pasó. Y finalmente podemos decir que saltó esa chispa, una chispa de complicidad que nunca jamás había existido. También, como hemos dicho, he conocido a otros que han tenido una relación con su padre más cercana, pero por mucho que nuestra relación fuera la mejor con nuestro padre, o vuestra relación, por mucho que tengáis una buena relación con vuestro padre, con vuestras suegros, suegras, etcétera, etcétera, no podemos imaginar de ninguna de las maneras la relación entre el padre y el hijo. Y esto es algo en el que nosotros, el texto nos lleva esta mañana aquí, para introducirlo, para profundizar, porque realmente nos va a hablar no solamente de esta relación entre el padre y el hijo, sino lo que tuvo que ser para el padre ver a su hijo en la cruz y cargar nuestro pecado sobre sus hombros. Por eso cuando hablamos de relaciones, no tenemos que intentar profundizar y con los sentidos que Dios nos ha dado, intentar poder ver qué es esta relación del padre y el hijo. Porque nos habla de muchísimas cosas y sobre todo muestra todavía muchísimo más del amor que Dios ha tenido hacia nosotros, su pueblo. En Juan 17, que lo hemos leído, se nos habla del pacto de redención o pacto salutis, también llamado en el latín. También allí hubo un pacto en la Trinidad, allí en la pasada eternidad. No sabemos exactamente cuándo fue el tiempo entre este pacto y la creación del mundo. Lo que sí sabemos es que en aquel pacto, en la pasada eternidad, el Padre tenía completa felicidad y armonía y se complacía con el Hijo y viceversa. Y esto es algo que nosotros no podemos entender. Dios no nos creó como algunos piensan y dicen porque estaba aburrido y se marchó, sino que Él tenía completa armonía y felicidad en sí mismo, en la pasada eternidad. Y en aquel tiempo, en aquel pacto, como veremos más adelante, se decretaron varias cosas. La primera cosa fue que la voluntad del Padre era que el Hijo muriera para salvar a su pueblo. El Hijo también aceptó morir voluntariamente por nuestros pecados, acorde a la voluntad del Padre, por los pecados de su pueblo. Y nosotros los creyentes somos la recompensa que el Padre le dio al Hijo. Por eso lo hemos leído en Juan 17, aquellos que tú me diste. Así que Dios sabía perfectamente que si Él no intervenía en el proceso de salvación a través de la salvación de Cristo, ninguno de nosotros, tú no podrías ser salvo por ti mismo de ninguna de las maneras. Son muchas las personas que dentro de los círculos evangélicos hablan del Padre del Antiguo Testamento de una manera bastante fea, ¿no? Hablan como que es un Dios airado, como que es un Dios sin misericordia. De hecho, el mismo Lutero habló y antes de convertirse, él miraba a Dios y decía que veía un Dios implacable, sin misericordia, 3 veces santo, y tenía realmente terror de él hasta que pudo encontrar a Cristo. Y muchas veces hay gente que incluso le compara a este Dios del Antiguo Testamento, al Padre, con un ogro o con algo parecido, pero la realidad no es esa. Si miramos debajo de esa superficie y nos adentramos en el ser de Dios, lo que es Dios, lo que vemos es precisamente todo lo contrario. El Padre ordenó que el Hijo se humillara haciéndose hombre y muriera en la cruz por nuestros pecados, por tu pecado. El Espíritu Santo vendría a tu corazón, te quitaría la venda del pecado
nos daría la fe y el arrepentimiento y las razones precisamente porque el Padre te amó. Si el Padre no nos amara, no hubiera hecho todas estas cosas. Y es lo que vimos en Juan 3:16, acordaos en aquella predicación, está allí en internet. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre nos amaba tanto que tuvo que pagar el sacrificio más grande para reconciliarnos con Dios. Sin la cruz, nosotros seguiríamos siendo seres caídos para siempre, directos a la condenación y justamente también condenados. Cuando hablamos de la relación entre el Padre y el Hijo, hablamos de perfección, cuando nosotros somos imperfectos. Hablamos de perfecta armonía, cuando nosotros estamos manchados por el retal del pecado, aun siendo salvos por gracia y por misericordia. Hablamos de santidad y gozo, cuando nosotros no poseemos estas virtudes, sino que las recibimos de lejos mientras estemos en este cuerpo de pecado. Una mujer dijo que a través de una escena que ocurrió en su vida, ella empezó a darse cuenta cuál fue el amor de Dios hacia ella. Un día cuenta ella que el teléfono de su casa en el Reino Unido sonó. Era el director del instituto de su hijo quien le había dicho que su hijo había tenido un accidente y que tenía que ir inmediatamente al instituto. Así que sin esperar un segundo, ella y su marido, George, salieron de inmediato. Cuando llegaron a las cercanías del instituto, el tráfico estaba cerrado en todas las direcciones. Así que George, su marido, bajó del coche y ellos vieron la peor de las escenas que unos padres pudieron ver. Y fue que ellos vieron el cuerpo sangrando de su hijo que yacía muerto en la carretera. Así que George se arrodilló ante el cuerpo de su hijo y los dos salieron del coche. Y en un momento de locura él empezó a mirar a los lados, a los coches. Y entonces empezó a gritarle: vosotros no pasaréis por encima de la sangre de mi hijo, vosotros no pisotearéis su sangre con vuestros coches. Mientras con sus manos él estaba intentando devolver la sangre que había en la carretera al cuerpo de su hijo. Mientras esta mujer contemplaba la escena, Dios tuvo que poner todo su pecado sobre los hombros de su amado hijo. Aquel quien era inocente y sin mancha, y como nos dice en Isaías, lo hizo pecado. No porque él fuera pecador, sino porque era el sustituto del pecado. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es increíble cómo la palabra molido en el original, en el hebreo, es aplastado. Aplastado. Así que el padre tuvo que aplastar, que poner toda su ira sobre su hijo amado, con quien tenía perfecta relación, por nuestro pecado, por tu pecado. Imaginémonos al padre escuchando la voz de su hijo amado cuando éste le decía: Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has abandonado? El hijo no era pecador, como hemos dicho, pero era el sustituto por nuestro pecado. Vamos a ver varios puntos en la prolongación del texto. El primero es: el Padre es igual al Hijo. El segundo, el Hijo da vida. Y el tercero, el Hijo juzgará. Así que el primero, el Padre igual al Hijo. La semana pasada vimos el verdadero punto y tema principal de esta narración. Acordaos que era la actitud de los fariseos, de la negativa, porque Cristo sanaba en el día de reposo. Así que encontramos que Juan 5 es una de las porciones de las Escrituras donde formalmente Jesús defiende más su deidad divina. Jesse Ryle dice que de este texto defiende su deidad de una manera formal, de una manera sistemática, en orden y de una manera regular. Y todo esto está unido al Padre.
su comisión divina, su autoridad, prueba también que Él es el Mesías. La pregunta 6 del Catecismo Menor de la Confesión de Fe de Westminster dice: ¿cuántas personas hay en la divinidad? La respuesta es: hay 3 personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estas 3 personas son un solo Dios, las mismas sustancias, iguales en poder y gloria. La Biblia, por ejemplo, de los supuestos testigos de Jehová, intentan demostrar con ahínco que Cristo no es Dios. De hecho, algunos de ellos dicen que es el arcángel Miguel, derivado de algunos de los textos. Pero según Juan 17:3, el Señor es el único Dios. Y según Isaías 42:8, dice: yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Así que precisamente la palabra que vemos en el Nuevo Testamento que los judíos usaban para adorar a Cristo es proskuneo, que es la misma palabra que los judíos usaban para adorar al Padre. Cuando Cristo dice en el versículo 17 que su Padre trabaja y que Él trabaja, los fariseos entendieron que Jesús se refería a Dios Padre, quien hizo el día de reposo, el sábado. En condiciones normales, Cristo ya habría hecho suficiente para ser apaleado. La regla del judaísmo, acordaos, era el Shema, que lo encontráis allí en Deuteronomio 6:4, donde dice: Os Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová uno es. Por lo tanto, si alguien clamaba deidad para sí mismo, como estaba haciendo Jesús en nuestro texto, cometía una blasfemia muy grande. Así que Jesús, clamando deidad para sí, no estaba amenazando la unidad de Dios por su unidad al Padre, como desgraciadamente entienden muchos, y por eso intentan cambiar las Escrituras, cambiar muchas palabras. Versículo 19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Así que esta es la razón por la que Cristo no estaba pecando al curar al paralítico. Jesús está diciendo que todo lo que hacen el Padre y el Hijo lo hacen juntos. Todo lo que hacía Él lo hacía con el Padre, con su voluntad. Seguramente nosotros no hemos hecho, y nosotros no podemos entender eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí hemos hecho alguna de nuestras cosas o algunas de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida, seguramente. Nuestros padres o nuestro padre seguramente estaría muy equivocado de lo que nosotros queríamos hacer, o viceversa. No podemos realmente poder entender esta relación, pero aquí se nos habla de una relación. Tenemos que intentar poner nuestros sentidos, intentar entender que esta relación va por encima de todos los sentidos, va por encima de todo lo que nosotros podamos imaginar. Es una relación de unidad, es una relación única. Y Dios continúa su obra de redención a través de Cristo. Como decía Jesse Ryle, Jesús dejó claro que la Trinidad actúa en orden, pero y en diferentes roles. Ahora, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí debemos poner y dejar clara que esta afirmación del Señor también nos aliente. ¿Por qué? Porque la voluntad del Hijo, como hemos visto, es la del Padre. No hay un propósito diferente, sino que hay un solo propósito en la Trinidad. Dios el Padre no rechazó el sacrificio de Dios el Hijo por nuestros pecados en la cruz, sino que esto era la voluntad primeramente del Padre. Así que los judíos acusaban a Cristo de ir en contra de Dios, y aquí Cristo lo que está haciendo es dejar claro su unidad y que su propósito con el propósito de Dios es uno solo. Y eso también nos hace a nosotros, nos mete a nosotros dentro de esta ecuación, porque todo realmente abarca realmente este propósito eterno que Dios ha tenido para su pueblo. No solamente para su pueblo, sino como nosotros, para cada uno de nosotros, como seres individuales. Dios tenía un propósito redentivo para ti, para tu vida. Y estaba en perfecta armonía con la Trinidad. Alfred Barnes, que es un teólogo, comenta: si el Hijo hace todo lo que el Padre hace, entonces como el Padre, Él debe ser todopoderoso, omnisciente, omnipresente e infinito en cada perfección. En otras palabras, el Hijo es Dios. ¿Qué es lo que nos dice? También la pregunta en la Confesión de Fe de Westminster, tenemos una de las preguntas, no recuerdo si es en el mayor o en el menor, que pregunta si el Hijo y el Espíritu Santo son iguales a Dios. Y dice que sí, porque evidentemente se le atribuyen los mismos nombres, se le atribuye también la misma alabanza, se le atribuye también los mismos
los mismos, el mismo carácter de Dios. Por ejemplo, Isaías 9:6, hablando de Cristo, lo llama Padre Eterno. La pregunta 11, como hemos dicho, del Catecismo Mayor, dice: ¿cómo se manifiesta que el Hijo y el Espíritu Santo son iguales con el Padre? Responde: las Escrituras se manifiestan que el Hijo y el Espíritu Santo son iguales con el Padre, atribuyéndoles nombres, obras, atributos y adoración que solamente pertenecen a Dios. Versículo 20 dice: el Padre ama al Hijo. Nos muestra la maravillosa relación entre el Padre y el Hijo. La relación entre el Padre y el Hijo es una relación constante y de amorosa comunión. Y el Padre muestra todo al Hijo porque le ama. Así que como padres aquí podemos encontrar otro modelo en nuestras relaciones con nuestros hijos y viceversa. El Señor nos da muchos modelos en las Escrituras para poder seguir. Por ejemplo, en el rol del matrimonio, el Señor nos está dando el ejemplo y nos habla allí en Efesios 5 de cuál debe ser, ¿verdad? Dice: maridos, amad a vuestras maneras de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Pero tenemos también, entre esta relación y el Padre y el Hijo, también tenemos un modelo. Debemos enseñar a nuestros hijos y disciplinarlos. Nuestros hijos deben aprender cómo ser hombres de Dios. Y nuestras hijas deben ganar la confianza en su feminidad y también ser mujeres de Dios, ser la mujer de Proverbios 31. Decía Budibuscan que si hemos fracasado en esto, si hemos fracasado en que nuestros hijos sean hombres de Dios y mujeres de Dios, es que hemos fracasado como padres. Y esto es una realidad, porque es increíble cómo también incluso en muchos círculos hay mucha gente que le da mucha importancia al tema de los estudios, al tema de los trabajos, lo cual no quiero decir que no sea importante en nuestras vidas, y creo que es muy importante. Pero no, si hemos conseguido por un casual, imaginaos que conseguís que vuestros hijos sean unos grandes doctores en la universidad por cualquier título que tú quisieras, pienses que es alto, un médico, un abogado, lo que tú quisieras. Pero si tu hijo o tu hija no son hombres de Cristo, no han sido mujeres de Cristo, déjame decirte, ha fracasado. Porque ese título no vale para nada en la eternidad, absolutamente para nada. Valdrá para ganarse la vida aquí en la tierra, pero habrá fracasado como padre. Es allá en Deuteronomio 6 donde nos dice: y enseñarás estas cosas a vuestros hijos. Las escribirás en los dinteles de vuestras puertas y las enseñarás a vuestros hijos. Y esto es un tema que lamentablemente incluso dentro de círculos evangélicos donde no se debería cuestionar estas cosas. Esto es lo que hacemos con los niños y no estamos encima de lo importante que es enseñar a nuestros hijos desde pequeños el poder en la palabra de Dios y el que estén en medio de su palabra y de sus bendiciones como su pueblo. Solo hay una oportunidad. Tengo muchos casos donde en algunos recuerdos me vienen a mi mente, especialmente, es increíble, como personas incluso que han estudiado, que son psicólogos, personas que son psicólogos. He conocido un par de ellas que eran psicólogas, ambas eran creyentes de muchos años, pero en algún momento decidieron que la psicología que ellos estudiaron era mejor que la psicología que la Biblia dice. Y el resultado es que ahora, cuando han pasado prácticamente 20 años, no tienen mujeres, no tienen sus hijas, y sus hijos no son hombres y mujeres de Dios, porque decidieron guiarlos a través de medios de la psicología. No quiero decir que toda es mala, pero lo que sí está claro es que aquello que va acorde con la Escritura está bien, y aquello que va en contra de la Escritura está mal. Y así tenemos que entender que nosotros, nuestros hijos, tenemos que rogar a Dios y pedir a Dios. Y dejadme que os diga que ahora algunos que están teniendo los niños pequeños, solo hay una oportunidad. Luego tienes toda la vida para lamentarte. Aún dentro de la soberanía de Dios. Hay muchos que, en algún caso, a mí me ha llamado la atención,
como en algunos casos intentaban utilizar la misma teología para decir, bueno, si mis hijos son de Dios, pues Dios los llamará. Sí, en cierta manera es verdad, pero tú tienes una responsabilidad como padre de hablarle del Señor a tus hijos, de tener esta relación con el Señor. Volviendo al texto, el versículo 20 nos da dos lecciones importantes. La primera es que nuestro amor hacia Cristo Jesús debe crecer. Su constante relación con el Padre es maravillosa y el Padre le muestra su sabiduría, su santidad, sus planes gloriosos, y el Hijo revela al Padre a través de sus obras. Así que la Biblia nos afirma que hay esa unidad entre Cristo y nosotros y también entre su pueblo a través de la fe. Hay una unidad que no se puede romper, y esto nos debe alentar. Pues cuando nosotros venimos al Señor, cuando estamos desanimados, cuando estamos muchas veces, sabemos que a lo mejor hemos cometido pecados, no solamente podemos cometer pecados de ignorancia, sino pecados que ni siquiera en nuestro propio corazón. Pero cuando a veces estamos desanimados por las diferentes cosas que pasan en nuestras vidas, esto nos debe alentar de que hay una relación con Cristo, de que muchas veces de que el Padre nos ama y nos mira no por nuestras obras, no porque nuestras obras sean buenas o perfectas, lo cuales no lo son, sino porque nos mira a través de las lentes de Cristo, y como Él tiene una perfecta armonía con Él. ¿Qué nos dice de Cristo que ahora dónde está? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice dónde está su cuerpo? Porque Cristo tiene evidentemente su presencia, está en todos los sitios, pero Él tiene un cuerpo corporal, que es el que resucitó, y nos dice que está a la derecha del Padre. Y no está allí haciendo otra cosa, sino que interceder por cada uno de nosotros. Hemos leído el capítulo 17 de Juan. Precisamente, este fue el pasaje que este gran reformador John Knox, seguro que conocéis, en su lecho de muerte, él le pidió a su mujer que le leyera este pasaje que hemos leído de Juan 17. Porque precisamente este pasaje de lo que nos está hablando es de la relación que Cristo tiene con su pueblo. Y eso es lo que el gran reformador eligió para ir a la eternidad. Fijémonos que, Juan Knox, si tú has estudiado muchas cosas, nuestra denominación en Irlanda viene de lo que el Señor hizo a través de Juan Knox. Juan Knox instaló el presbiterianismo en Escocia. Hubo dos vertientes muy claras, una hacia América y otra hacia Irlanda. Y la misión hacia Irlanda es precisamente nuestra denominación allí en Irlanda del Norte. Y de hecho ahora las iglesias en Irlanda del Norte son las que abastecen, porque quedan muy pocas en Escocia, pero en el pasado no fue así. Pero de cualquier manera, lo que este hombre también estuvo hablando con la reina, tuvo que hablar en ella con varias ocasiones, fue, digamos, el Lutero del presbiterianismo, en cierto sentido. Fue el hombre con el que Dios cambió un pueblo entero, y no solamente fue también en Escocia, sino que eso luego saltó a otros sitios, como en muchos otros sitios hoy en día. Y fijaos que él no decide absolutamente nada de lo que él haya hecho, sino que él se va al texto de Juan 17 porque habla de esa unión entre Cristo y el Padre, y esa unión entre Cristo, entre Él y su Salvador. Cuando miramos a Cristo vemos en este mundo caído que sí hay uno digno de ser seguido, que sí hay uno digno de seguir. Y esto es lo que vio John Knox cuando eligió este texto. Uno que es justo, bueno, santo, inocente. Y así, con esta confianza de la unión de Cristo con su pueblo, y al mismo tiempo de que Cristo, esa unión con su Padre, John Knox, el gran reformador, pensó que este era el mejor texto para que él pasara a la eternidad, con esta confianza segura de que él estaba unido a su Salvador y de que el Hijo está unido al Padre. Cuando miramos a la eternidad, podemos hacerlo confiados de la misma manera que John Knox, porque no estamos mirando nuestras obras sucias y pecadoras delante de un Dios santo,
sino que vemos que la obra de Cristo en nuestro lugar apaciguó la ira del Padre y por nuestro pecado y nos reconcilió con Dios, y es además el plan que el Padre decretó allí en la pasada eternidad, porque nos amaba. Lo segundo que vemos es que el Hijo da vida. Este es el segundo punto. Las primeras dos explicaciones que Jesús da explicando su unidad con el Padre vienen en los versículos 20 y 21 con la palabra, fijaos que hay allí una palabra que es la palabra ¿por qué? Jesús estaba defendiéndose, como os hemos dicho, de las acusaciones de los fariseos, porque él tenía perfecta unión con el Padre. Los rabís en aquellos tiempos, es interesante, tenían un dicho que decía que Dios tenía tres llaves, o que de hecho yo creo que es hasta el día de hoy también lo siguen diciendo. El dicho dice que Dios tiene tres llaves en su mano y estas no son dadas en la mano de nadie, de otro. Una es la llave de la lluvia, la otra es la llave del vientre y la otra es la llave de la tumba. Así que solo Dios puede dar vida o resucitar de la muerte. Cuando el rey sirio escribió una carta al rey de Israel para que Naamán, ese general del ejército, gran general del ejército sirio, fuera salvo de su lepra, este dice, el rey de Israel dice, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Segunda de Reyes 5:7. Pero fijaos que aquí en nuestro texto Jesús no duda de clavar este poder para sí mismo, que es un poder solamente de Dios, proclamando su deidad. Lo he explicado muchas veces y algunos a lo mejor estarán cansados de escucharlo. Pero cada vez que Cristo hablaba, Él siempre cuando estaba hablando en su ministerio, hay muchas cosas que nosotros no entendemos porque nosotros no estamos metidos dentro de la cultura hebrea. La cultura hebrea, ellos empezaban a enseñar a sus niños con 6 años. Y ellos les habían enseñado a sus hijos de cómo Dios les había sacado del pueblo de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y ellos sabían que yo soy era el nombre del Señor. Y sobre todo cuando allí en Éxodo 3:14 Moisés le pregunta, eso viene de aquella pregunta que Moisés le hizo a Dios. Le dijo, bueno, y yo voy a sanar a tu pueblo, voy a rescatarlo, ¿y qué les diré cuando ellos digan que tú me enviaste? Y el Señor le dice, tú les dirás que yo soy, te envió. Y es interesante cómo Jesús, cuando vamos a las Escrituras, cuando vamos allí, cada vez que veáis que Cristo dice, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la resurrección, la muerte, la vida. Cada vez que veáis que Jesús dice, yo soy, esa primera palabra en el original es ego y mi. Ego significa solo yo, y mi significa yo soy. Así que cada vez, si tú juntas las dos, Cristo cada vez que decía yo soy, está diciendo yo soy el agua de vida. Yo soy la luz del mundo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacerles ver a ellos su deidad. Lo que pasa es que nuestra Biblia no está traducida así, debería ser traducido literal, para que algunos como unos testigos se dieran cuenta de que no hay forma de que toda la Biblia nos habla en este contexto. Pero fijaos que Jesús no duda en clamar en nuestro texto este poder para sí mismo, proclamando su deidad. Jesús era superior en esto incluso a los profetas Elías y Eliseo, quienes oraron a Dios para que Dios diera vida. Pero Jesús nos dice, resucita por su propia voluntad, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así que el último milagro del Evangelio de Juan, también allí que tenemos uno de los milagros, que es la resurrección de Lázaro, después de llevar 4 días muertos. Juan 11, 25, 26 dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La pregunta para nosotros, la pregunta para ti en esta mañana, o quien esté escuchando a través de internet, ¿te ha dado Jesús vida verdaderamente? Cuando Cristo da vida espiritual, uno no puede seguir muerto espiritualmente. Acordaos que esto lo estamos viendo desde muchas predicaciones, desde que hemos empezado en el Evangelio de Juan. Lo dijimos allí. Una de las cosas más maravillosas del Evangelio de Juan y sus cartas es que a Juan no le importa quiénes son sus oyentes.
no está allí para adular los oídos de nadie, sino que Él dice las cosas sin tapujos, sin importar las conjeturas, dice y muestra la verdad de los hechos. Así que si Cristo te ha dado vida, no significa que todo irá bien, como predica en muchos sitios. En el mundo dijo, Cristo tendréis aflicción. Pero si Cristo te ha dado vida, es imposible que entonces no ores a Dios. Porque esta es la manera en la que el alma se comunica con Dios, de mayor o menor medida. Leerás la palabra del Señor, porque aunque ésta te condene, el Espíritu Santo te hace amarla, si hay vida en ti. Las cosas de Dios estarán en tu vida diaria, no solamente un ratito el domingo. Y una de las cosas más maravillosas que podemos ver en la palabra de Dios es como en medio de toda la aflicción y todas las dificultades que tenía, por ejemplo, el rey David, él siempre iba a Dios con su tristeza, con su alegría, con sus resignaciones, con sus sueños. ¿Por qué? Porque tenía vida. Porque el que tiene vida, incluso en sus fracasos, incluso en sus aflicciones, incluso en sus lágrimas, no puede hacer otra cosa que clamar a Dios porque tiene vida espiritualmente. El Salmo 13 estaba pasando David por una situación difícil. Y aunque Dios parece que no le contesta, fijaos que él lleva todo su dolor allí. Le hace estas 4 preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás por siempre? ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? David llevaba todo su dolor a Dios, porque precisamente Dios le había dado vida. La pregunta es, si Dios te ha dado vida a ti, realmente. La esperanza del cristiano no es otra que Cristo. Aunque nuestra vida acabe de la peor de las maneras que nos pueda acontecer, y esto es lo que le pasaba a los puritanos y muchos que nos dicen las Escrituras, yo no sé cómo lo hacían, pero nos dicen las Escrituras que iban danzando a ser quemados. Iban danzando, iban alabando a Dios, cuando iban a ser quemados. Porque la esperanza del cristiano es Cristo, porque sabemos que unidos a Él y Él con la unión al Padre seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo no solo nos ha resucitado espiritualmente, sino que también nos dice las Escrituras que levantará nuestros cuerpos mortales. Y esto el hombre la ha intentado quitar de muchas cosas. El otro día, por ejemplo, me vino un hermano diciéndome algunas cosas, algunas costumbres que hacían los hombres antiguamente. Los hombres que empezaron con la cremación, en muchos sitios empezaron con la cremación, porque decían, bueno, como Dios va a resucitar los cuerpos mortales, vamos a quemarlo a ver si es capaz de hacerlo, como a Dios. Por ejemplo, había las naciones paganas, ellos también, ellos sabían, habían escuchado del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era odiado no desde ahora, desde nuestros tiempos, sino ya desde hace muchos años muy atrás. Y sabían que decían que Dios le había dado aliento al hombre, que Dios le daba aliento de vida. Así que ellos se ponían un anillo en la nariz, que lo podemos ver hoy en día en muchas personas, y la razón por la que se ponían ese anillo en la nariz era para que no entrara Dios como aliento de vida en ellos. Eso es de donde vienen todas estas cosas. Pero fijaos que Cristo no solo nos ha resucitado espiritualmente, sino que también nos dice las Escrituras que por mucho que el hombre intente hacer todas estas cosas, su propósito y su reino no tendrá fin y su propósito acabará siendo cumplido. Pablo habla en el capítulo 5 de Efesios a andar como hijos de luz, recordándole lo que algunos eran y fueron entre ellos. Y le dice en el versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Nos está alumbrando Cristo?
tenemos vida en Él. Podemos ver que gracias a la unión que tenemos, la unión de Cristo y el Padre, y podemos ver que nuestra unión a Cristo es la que, por eso Él nos dice allí también, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer ninguno de nosotros separados de Cristo. Ni en nuestra salvación, ni en nuestro caminar cristiano. Por eso nosotros venimos aquí y venimos a adorar a Dios porque hoy en su día santo, pero reconocemos que somos nosotros quien tiene la necesidad de Dios. Él sigue sentado en las alturas, en la majestad, Él no tiene necesidad de nosotros. Su propósito, su reino, va a ser finalmente puesto. Todas las rodillas, lo que nos dicen las Escrituras, van a ser dobladas. Te guste o no te guste, va a ser así. Por eso nosotros tenemos que venir. Por eso reconocemos la necesidad de Cristo en nuestras vidas, no solamente como Mesías, sino como timón de nuestras vidas. Lo tercero y último punto, rápidamente, es que el Hijo juzgará. Y aquí nos empieza a introducir lo que vamos a hablar yo mediante la semana que viene, que será el juicio del Hijo. A partir del versículo 25 vemos que el Hijo juzgará. Y esta es la cuarta cosa que vemos y que va en unión con el texto. El Padre da el juicio al Hijo, lo tenéis allí en el versículo 22. Juan 3:17 nos dice que Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Algunos parece como que hay una contradicción, y algunos que no profundizan se quedan solo con esta parte porque la otra no interesa. Pero no hay contradicción alguna, sino que Cristo vino al mundo a salvar a un mundo que ya ha sido condenado. Es el mismo Cristo quien más nos habla, como sabemos, del infierno y de su segunda venida. Decía Spurgeon, si su primera venida no te dio vida eterna, su segunda venida tampoco te lo dará. Si no te escondiste en sus heridas cuando Él vino como tu Salvador, no habrá escondite para ti cuando Él venga como tu juez. En Apocalipsis 20:12 nos dice que el libro de nuestras vidas será abierto delante del gran trono blanco. Todas las palabras que hemos dicho, todos los pensamientos que hemos pensado, todos los hechos que hemos cometido, siendo creyentes, siendo no creyentes, todas estas cosas serán puestas y serán abiertas en su momento. Si cada uno de nosotros piensa en todo esto, piensa en todas tus palabras, todos tus hechos, en definitiva, todos tus pecados van a ser abiertos. Es imposible, por nuestros propios méritos, pasar este juicio. Es imposible si no tenemos a Cristo a nuestro lado. Jesús aquí en su defensa ante los fariseos está diciéndoles también que Él juzgará. El que honra al Padre no honra, el que no honra al Padre no honra al Hijo, versículo 23. Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la razón por la que como cristianos debemos insistir en hablar a todos de Cristo, porque no hay forma alguna de que nadie pueda ser salvo sin Cristo. Estas personas, fue una persona, un conocido, me vino hace poco y me dijo esto, estaba hablando con otra creyente y diciendo, bueno, y estas personas que no conocían, que estaban en el Antiguo Testamento, que eran de otro pueblo, de otros que no eran del pueblo de Israel, ¿cómo que no tenían capacidad de salvarse? Como diciendo, son inocentes. No, es que todo el ser humano, es que lo justo sería que todos pagáramos en el infierno, en la condenación eterna, por haber pecado contra Dios, por habernos decretado, cada vez que hemos pecado, hemos dicho que nosotros hemos sido soberanos sobre el Creador. Por eso tenemos que tener esa unión a Cristo cada día más fuerte. No tiene nada que ver con que somos más religiosos, o mejores que nadie, o que somos superiores a nadie, sino que Dios ha dicho que aquel que rechaza al Hijo y deshonra al Hijo, deshonra al Padre.
El mundo está condenado por su pecado. Todos los hombres que no están en Cristo no podrán pasar ese baremo justo de Dios, de este Dios 3 veces santo. Suponiendo que fueras tú una persona con una vida moral intachable, como era la de los fariseos. Los fariseos tenían vidas morales intachables. Tú no encontrarías un fariseo borracho, o no encontrarías un fariseo cometiendo adulterio, o no encontrarías un fariseo viendo pornografía, o no encontrarías un fariseo yéndose con mujeres malas, o no encontrarías un fariseo, cualquier pecado que quieras poner, como desgraciadamente mucha de la gente que va a las iglesias tiene. Por mucho que tú tuvieras una vida normal, una vida moral más intachable que la de ellos, más que fueras buena persona, dedicando tu vida a cosas lícitas, como el trabajo, el deporte, no es suficiente. Porque un solo pecado de tu vida te llevará y te lleva a la condenación eterna. Por eso Dios decretó la venida del Mesías para que pudiéramos ser salvos a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Y si ese sacrificio te alcanzó, si el Hijo realmente te dio vida, debe haber vida de signos, debe haber vida espiritual en tu vida. Yo no estoy diciendo que seamos quizás como los reformadores o aquellos estudios. Acordaos que hablábamos la semana pasada de Whitefield, que le llamaban el triple 8, porque 8 horas pasaba durmiendo, 8 horas pasaba estudiando la palabra de Dios y 8 horas pasaba en las cosas de la iglesia, en su ministerio. No estoy diciendo que ninguno fuéramos como Jonathan Edwards, que él estudiaba 15 horas la palabra de Dios y él tenía en la parte de atrás de su casa tenía unas patateras y comía patatas todos los días porque prefería eso a tener que ir a buscar trabajo y así podía estar más tiempo predicando la palabra del Señor. Pero si el Hijo realmente te ha dado vida, tenemos que ver algunas vidas espiritual en nuestras caminar cristiano. El que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna, dice en el versículo 24. Fijaos que esto no va de si los domingos, si vas a los domingos a la iglesia desde pequeñito, tampoco va si vas a los campamentos que se hacen y estás en algunas iglesias, si eres miembro, tampoco es determinante que te juntes con los supuestos jóvenes cristianos de otras iglesias. Esto va realmente de que si tienes vida en el Hijo o no tienes vida en el Hijo. Esto es lo que el apóstol Juan, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos está enseñando. Cristo es el Mesías prometido para salvar a su pueblo de sus pecados. Él tiene poder sobre las enfermedades, la naturaleza, la muerte. Juzgará al mundo y su reino, como nos dice, no tendrá fin. Por lo tanto, la fe en Cristo es la mayor y más preciosa posesión que tú puedes tener. Porque lo que está en juego, déjame que te diga, es tu eternidad. Y además la fe en Cristo tiene ese carácter de urgencia, por eso mismo, porque mientras si estás perdido y el Hijo no te ha dado vida, estás en la condenación y la ira de Dios está sobre ti. Así que debemos poner muy en serio estas palabras de Cristo. La diferencia que hay entre aquellos que creen y aquellos que no, es lo que nos dice el texto. La diferencia es entre la vida y la muerte. ¿Quién de nosotros puede decir que dentro de 20 años estará aquí? O dentro de 30 años. Dentro de 30, 40 años, los únicos que pensamos que estarán a lo mejor aquí serán los más pequeños. Matías, Grace, ¿verdad? Estarán en media edad, Dios mediante. Algunos piensan que va a vivir más de 90 años, o que va a vivir más de 100. El mundo está hecho para que pienses que no te vas a morir. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero todos decimos, hoy no será. Pero la realidad es que hay una eternidad esperándonos, una eternidad. ¿Dónde estaremos dentro de 50, 60 años? ¿Estaremos en la presencia del Señor porque el Hijo nos ha dado vida o estaremos en el infierno? Decía Jesse Ryle también que formará parte
de la condenación de cada condenado, las veces que escuchó el Evangelio y lo rechazó. Jesús dice en el versículo 24 que el que cree tiene vida eterna. No dice que el que cree tendrá fama. No dice que el que cree tendrá posesiones. No dice que el que cree tendrá dinero en este mundo, aunque muchos es lo que buscan. Porque esto es lo que Satanás suele ofrecer. Y también sabemos que el Señor sabe de estas cosas, de las cosas que tenemos necesidad. Sino que nos dice que el que cree tiene vida eterna. ¿Qué mayor regalo es este que pasar una eternidad en la presencia de Cristo, donde no habrá ya jamás más pecado? Es interesante que el creyente finalmente la vida no empieza, para el creyente la vida no empieza en la muerte, sino que empieza en el momento que la fe le ha sido otorgada en la tierra. Aunque no de una manera plena y perfecta, porque estamos en este retal del pecado, en este cuerpo de muerte. Pero la vida en el creyente empieza cuando el Señor nos ha dado fe a través de su Hijo Jesús, fe en su Hijo Jesús a través de la salvación. Muchos que no creen no van a la iglesia y tienen una fe histórica, pero no salvadora, se dejan engañar por Satanás cuando éste se acerca a sus oídos a decirles: ¿para qué vas a orar ya? Si ya orarás en el cielo. ¿Para qué vas a leer la palabra? Ya lo harás en el cielo. ¿Para qué vas a vivir una vida santa? Si serás santo en el cielo. No te preocupes por el pecado. Aprovecha. Cristo te ha salvado. Pero si vives una vida como uno creyente, quizás el Hijo no te haya dado vida. Porque si el Hijo te ha dado vida, no podrás vivir una vida como el resto de no creyentes. Esa es la esperanza cuando vemos en el apóstol Pablo. Cuando habla allí, dice que he acabado la buena carrera, he acabado la fe. Hay muchos que intentan atribuirse este versículo. De hecho, en el funeral de la abuela de Rachel, allí en Irlanda, allí la mayoría de la gente dice que son creyentes, entre comillas, ¿no? Porque es un país muy nominal en el que en vez de catolicismo pues hay la gente es protestante, o en teoría de nombre, ¿no? Y aquel pastor, que era un pastor presbiteriano, creo que fue uno de los sermones que más me ha enfadado, porque le atribuyó este versículo de he acabado la buena carrera, he acabado la batalla de la fe, a la abuela de Richard, una mujer que había rechazado el Evangelio durante toda su vida, una muy buena mujer, pero rechazó el Evangelio durante toda su vida. Teniendo la oportunidad delante de 500 o 600 personas de poder demostrar la palabra del Señor. El que cree tiene vida eterna. Ese es el mayor regalo que Cristo nos da. El propósito de Juan aquí es mostrarnos que esta unión que Cristo tiene con el Padre es el de fortalecer nuestra propia fe y darnos cuenta de que hay un propósito. Dios tenía un propósito redentivo, eterno, desde antes de la creación del mundo para cada uno de nosotros, y debemos intentar pensar en esto, pensar cada uno de nosotros en nuestras vidas, en lo que esto realmente supone, en esta unión que el Hijo tiene con el Padre, y que al tener nosotros esta unión a través de Cristo, a través de este sacrificio que Él hizo en la cruz, podemos tener la mejor de las seguridades, de que el Hijo nos dio vida y que nadie nos arrebatará de su mano. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das, este día en el que podemos venir ante ti y poder ver a través de tu palabra, Señor, esta unión perfecta que hay en la Trinidad, este propósito eterno, redentivo que tú tenías para cada uno de nosotros, para venir a salvarnos en el momento y en el tiempo indicado. Señor, pero hay veces que por nuestra naturaleza, por nuestras debilidades, a veces fallamos.
Reconocemos que a veces no creemos como deberíamos creer y reconocemos que a veces no somos los cristianos que deberíamos ser. Señor, te pedimos que tú te quedes con nosotros, que nos ayudes a entender tu palabra, que ya somos más que vencedores porque tenemos el mayor de los regalos, que es que tú nos has dado vida eterna. Cuando el mundo mira a Cristo, cuando miran a este Rey desnudo, no pueden ver salvación, no pueden ver gloria. Pero nosotros, a través de su sangre derramada en el Calvario a nuestro favor, podemos ver gloria. Podemos ver un Rey lleno de gloria, un sacrificio de amor. Podemos ver sobre sus hombros nuestros pecados, de tal manera que ya no hay condenación para con nosotros. Señor, ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender que tú eres el mayor de los beneficios. Ayúdanos, Señor, a que cuando tú nos has dado vida ahora en tu Hijo, aquí en la tierra, ayúdanos a seguir viviendo cada día de una manera progresiva hasta que tú completes la obra que empezaste en nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.